Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. El tema de la clase de hoy es cómo se hace el análisis completo de una función. Así que ¡vamos! Análisis de una función y igual a f de x. En este punto del curso ya estamos preparados para hacer un análisis completo de una función. Un análisis que nos permita conocer las características principales de todo lo que es esa función. Aquí les preparé una lista de lo que debemos considerar. Los 10 puntos que debemos considerar. Número 1, el dominio de la función. Número 2, cortes con los ejes. Mirar qué pasa cuando x es igual a 0 y qué pasa cuando y es igual a 0. Estudiar las simetrías y la paridad de la función. Es decir, estudiar f en menos x. ¿Qué sucede? A veces en las funciones trigonométricas hay que mirar qué pasa cuando la función se traslada horizontalmente y coincide consigo misma para establecer simetrías. Cuarto, asíntotas horizontales y verticales. Esos son los dos tipos de asíntotas que vamos a considerar en este curso, aunque hay casos de asíntotas oblicuas, pero las dejamos por fuera. 5. Estudiamos la primera derivada para establecer los intervalos de crecimiento. 6. Estudiamos la segunda derivada para establecer los intervalos de concavidad. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. 7. Hacemos una tabla de valores importantes. No una tabla de todos los valores o de muchos valores, sino solo de los importantes. 8. Hacemos el bosquejo de la gráfica. 9. Miramos cuáles son los máximos y mínimos globales o locales de que pueda tener la función. También miramos dónde quedan los puntos de inflexión ahí. Y último, establecemos el rango de la función. Eso es lo que vamos a hacer ahora en este video y en el próximo. Y para eso vamos a considerar un par de ejemplos. Pero antes debo comentar un error que se me fue en el video pasado. Hay que recordar que es errare humanum est. Es decir, esta es una locución latina que significa es propio de los humanos errar o equivocarse. La lamento mucho. Y es que cuando consideré esta función y pedí que miráramos los puntos estacionarios, entonces la derivé y obviamente quedó 6x al cuadrado menos 6x. Y luego factoricé y quedó 6x. Y aquí cometí un error, pero lo corrijo. Es factor de x menos 1 y ya no puede factorizarse más. Por lo tanto, solamente hay 2 puntos estacionarios, no 3 como yo dije. Los puntos estacionarios se producen cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. En todo caso, la gráfica que hice de la curva es correcta, aunque se me olvidó marcar la función. Y bueno, ya quedó corregido ese error. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hacer un análisis completo de esta función. Y igual a f de x igual a x dividido por x al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos paso a paso. Lo primero que habría que mirar es el dominio. El dominio de esta función f claramente
es todos los números reales, porque aquí no hay forma de que x al cuadrado más 1 sea igual a 0. Este es un número positivo superior a 1 o igual a 1. Entonces ese es el dominio. Número 2, los cortes. Si x es igual a 0, entonces ¿qué pasa? Si ponemos aquí x igual a 0, entonces claramente y es igual a 0. Y si y es igual a 0, nos queda esta ecuación. 0 es igual a x sobre x al cuadrado más 1. Esto implica, cuando una fracción es igual a 0, implica que el numerador es igual a 0, implica que x es igual a 0. Por lo tanto, el punto 0, 0 es el único corte con los ejes coordenados. No hay más. La gráfica solo va a cortar a los ejes x y y en el punto 0, 0. 3. Simetrías y paridad. Consideremos y de menos x. Pues reemplazamos y nos queda menos x dividido por menos x todo al cuadrado más 1. Y claramente esto, poniendo el signo menos antes de la fracción, nos queda menos dividido por x al cuadrado más 1, que claramente es menos f de x. Y entonces concluimos que la función es impar. Cuarto, asíntotas horizontales y verticales. Para establecer las asíntotas horizontales, miremos este límite. Límite cuando x tiende a infinito de x sobre x al cuadrado más 1. Aquí lo podemos hacer de varias maneras, pero hagámoslo con la regla del L'Hopital, porque cuando x tiende a infinito, x va a infinito y x al cuadrado más 1 también va a infinito, y estamos ante una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Apliquemos la regla del L'Hopital, y queda límite cuando x tiende a infinito, derivada de x es 1, y derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Claramente, si x tiende a infinito, esto va a 0. Y fíjense que esto mismo se puede decir del límite cuando x tiende a menos infinito, se puede hacer el mismo cálculo, y entonces nos da también 0. Eso significa que la recta horizontal y igual a 0 es asíntota de la gráfica. La gráfica se irá acercando a esta recta. En cuanto a asíntotas verticales, no hay, porque el dominio de la función, como dijimos en el numeral 1, es todos los reales, de tal manera que no hay un espacio para poder meter ahí una recta vertical. 5. Derivemos f' de x. Vamos a derivar esto. ¿Y cómo nos queda? Derivada de la de arriba, 1. Por la de abajo tal cual, x al cuadrado más 1. Menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, que es 2x. Todo dividido por la de abajo al cuadrado, es decir, por x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Esto, ¿qué queda? Hacemos los cálculos
y arriba nos da 1 menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado dividido por x al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Y arriba se puede factorizar y queda 1 menos x y 1 más x sobre x al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Estudiemos los signos de esta derivada. Estudiémoslos aquí. Pongamos aquí y'. ¿En qué números esta derivada puede, los factores de esta derivada pueden volverse ceros? Claramente en 1 y en menos 1. ¿Sí? El factor de abajo siempre es positivo. Si se estudian los signos en los intervalos, se obtiene lo siguiente. Antes de menos 1 se va a tener positivo por negativo dividido, el de abajo siempre es positivo, para un gran total de menos. Por lo tanto, ahí la curva va a ser decreciente. En un número entre menos 1 y 1, como por ejemplo el 0, si se reemplaza, se va a tener más dividido por más, para un gran total de más. Y ahí entonces la gráfica va a ser creciente. Finalmente, si consideramos un número superior a 1 como el 2 y lo reemplazamos aquí, vamos a obtener menos, más y más. Es decir, menos. Y la curva vuelve a ser decreciente. Esos son los intervalos de crecimiento de esta curva. Vamos al punto número 6. En el punto número 6 tenemos que calcular la segunda derivada. Esto va a ser un poquito más trabajoso. Miremos acá, esta es la que voy a derivar. Derivada de la de arriba, menos 2x. Por la de abajo, tal cual como viene, x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Menos la de arriba, sin derivar, 1 menos x al cuadrado, multiplicado por la derivada de la de abajo, que se deriva de acuerdo a la regla de la cadena así. 2 por x al cuadrado más 1 a la 1 por la derivada interna, que es 2x. Todo esto dividido por el de abajo al cuadrado. Así que nos queda x al cuadrado más 1 a la cuarta potencia. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos factorizar. ¿Cuál sería el factor común? El que yo veo sería menos 2x. ¿Sí o no? Factor menos 2x. Y también x al cuadrado más 1. Estos son los dos factores comunes. ¿Factor de qué? Pues factor de, aquí, x al cuadrado más 1. Y aquí, si lo piensan, nos queda más 2. Queda este 2 y este. Por lo tanto, como se ha factorizado el menos, queda más 2 menos 2x al cuadrado. Todo esto dividido por x al cuadrado más 1 a la cuarta potencia.
Ahora con otro color vemos que podemos cancelar aquí uno de estos factores y aquí este, para que finalmente obtengamos la segunda derivada, que quedaría menos 2x factor de 3 menos x al cuadrado, todo dividido por x al cuadrado más 1 a la 3. ¿Sí? Mirando esta derivada, establezcamos los intervalos de concavidad. Voy a ponerlos aquí arriba como y'. ¿Qué números habría que tener en cuenta? Pues habría que tener en cuenta el 0 por acá y el que hace 0 a este factor, que si lo piensan bien son dos números. Uno es menos raíz de 3 y otro raíz de 3. Ahora el de abajo siempre va a ser positivo. Por lo tanto, aquí coloco esos tres números. Por una parte el 0, por otra parte el menos raíz de 3 y por otra parte raíz de 3 que queda como por acá. ¿Sí? Y ahora se pone uno a estudiar paso a paso, ¿sí?, cómo quedarían los signos y se obtiene lo siguiente. En este caso se tiene más por menos dividido por más. El de abajo siempre va a ser positivo, ¿cierto? Para un gran total de menos. Aquí se obtiene más dividido por más para un gran total de más. Aquí se obtiene, háganlo despacio y verán y comprueben, menos, o si acaso corríjanme, por más dividido por más para un gran total de menos. Y finalmente, después de raíz de 3 se obtiene menos dividido por más para un gran total de más. Como conclusión, podemos decir que la curva en esta parte es cóncava hacia abajo, después es cóncava hacia arriba, después es cóncava hacia abajo y después es cóncava hacia arriba. Y hemos llegado a esa conclusión. Pasemos al punto siguiente, que es el de una tabla de valores importantes. Aquí hay que tener en cuenta que descubrimos en el punto número 3 que la función es impar. Por lo tanto, no vale la pena hacer una tabla tan completa. Solo basta poner como valores de x los siguientes. Raíz de 3, 1 y 0. ¿Por qué? Porque para otros valores importantes que son menos 1 y menos 3, vamos a obtener los mismos valores que para los positivos, pero poniéndole un signo menos, porque es impar. Bien, en 0 ya sabemos que la función vale 0. En 1 venimos acá, vemos la función, reemplazamos x por 1 y claramente observamos que da un medio. Entonces, si x vale 1, y vale un medio. Y como es impar, si x vale menos 1, pues y vale menos un medio. En raíz de 3, si lo reemplazamos, obtenemos raíz de 3 dividido por raíz de 3 al cuadrado, es 3 más 1, 4. O sea que el valor es raíz de 3 dividido por 4. Creo que con esto ya estamos listos para hacer un bosquejo bastante bueno de la gráfica. Pintemos antes que todo unos hermosos ejes coordenados, X y Y. Y señalemos los puntos que ya vimos en la gráfica. 0, 0. Bien.
aquí que quede 1, aquí que quede 1. En 1, ¿cuánto vale esta gráfica? Vale 1/2, o sea que más o menos queda por acá. Y en raíz de 3, que es parecido a 1.7, por aquí queda raíz de 3, vale raíz de 3 dividido por 4. Yo lo hice en la calculadora y me dio un número cercano a 0.4. Es decir, que es un poquito más abajo de este valor y nos queda por acá. De una manera similar, como la función es impar, aquí nos queda menos 1, por aquí nos queda menos 2, menos raíz de 3, aquí está menos 1, y los valores serán los mismos, pero al revés. Es decir, que aquí nos quedaría menos 1/2 y aquí menos raíz de 3 dividido por 4. Ya tenemos esos valores. Ahora estudiemos muy bien las cosas. ¿Cómo es la gráfica desde 0 hasta 1 en las X? Miramos acá, ¿sí? Y vemos que es creciente cóncava hacia abajo. Entonces dibujamos esto así. ¿Cómo es desde 1 hasta raíz de 3? Desde 1 hasta raíz de 3 va a ser decreciente, pero cóncava hacia abajo. Así. Finalmente, ¿cómo es después de raíz de 3? Va a ser decreciente, pero cóncava hacia arriba. Además, tenemos que recordarnos que la recta horizontal y igual a 0 es asíntota. Por lo tanto, para hacer la gráfica, vamos a tener que irnos acercando poco a poco al eje X. Como la gráfica es impar, la podemos completar de esta manera, reflejándola respecto del origen. Así, así, y aquí cóncava hacia abajo. Me hace falta marcarla. Y igual a X sobre X al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Bueno, ahora pasemos al punto número 9, máximos y mínimos. ¿Qué podemos decir? Pues claramente que aquí hay un mínimo global, que también es un mínimo local, y que aquí, ¿sí?, hay un máximo, aquí hay un máximo global. ¿En dónde queda ese máximo global? En X igual a 1 y vale 1/2. Por otra parte, hay puntos de inflexión. ¿Cuántos hay? Hay 3. Punto de inflexión aquí, punto de inflexión aquí y punto de inflexión aquí. Estos son los 3 puntos de inflexión. Excelente. Ya lo único que nos hace falta es establecer el rango de esa función. Sí, proyectamos de manera ortogonal la gráfica sobre el eje Y, obtenemos el rango de la función. Y el rango de la función f va a ser desde este punto, que sabemos que nos da menos 1/2, hasta 1/2. Y con esto completamos el análisis completo de esta función. Yo creo que muchos de ustedes han comprendido todos los pasos que se han dado, todos, que involucran las herramientas metodológicas que hemos adquirido en nuestro curso, que ya son muchas, y nos hacen ya capaces de estudiar profundamente una función como esta, tanto como para hacer un bosquejo acertado, en donde se ven un bosquejo de la gráfica en donde se ven todos los puntos más importantes. ¿De acuerdo? Bueno,